Dios les bendiga a todos. Les saluda a su servidor Steven Morales Sarmiento, un miembro de la Iglesia de Cristo que se reúne en San José Sur, Costa Rica. Y en estos momentos vamos a iniciar lo que es una serie de 8 lecciones en cuanto a un estudio acerca de el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Vamos a estar en lo que es la lección número 1. ¿Y cómo vamos a iniciar lo que es esta lección? Pues bueno, vamos a ver primeramente el problema con algunos razonamientos que se han dado a lo largo de la historia y que es necesario que con humildad, con amor, con seriedad, pues los tomemos en cuenta para que aprendamos que no es bueno considerarlos como tal. Y veamos por qué. Bueno, está el primero que tiene que ver con ignorar, estudiar este tema por creer no entenderlo. Realmente entendemos que hay muchos temas de la Biblia que tienen gran dificultad o requieren más horas de estudio. Pues bueno, la Biblia es un libro serio, la Biblia es un libro importante que requiere nuestra diligencia, nuestra seriedad y precisión. Y este tema realmente requiere que se haga de esta manera y no ir a este punto de ignorar, estudiarlo. Por otro lado, se ha dado la manera de pensar o este tipo de razonamiento de enfatizar este tema por creer que es todo. ¿Qué quiero decir con estas palabras? Que se enfatiza al Espíritu Santo y lo escuchamos una y otra vez y solo se queda en este tema, como que si no hay otros temas que Dios ha dejado en la palabra de Dios que son importantes para nuestro crecimiento espiritual. Realmente es importante estudiar este tema, realmente es necesario la teoría, pero ¿qué pasa también? Existe el otro problema con priorizar la teoría al ignorar la práctica de su revelación. Nosotros debemos entender que hablamos del Espíritu Santo, es importante. La Biblia nos da esa información Él la ha revelado y la tenemos en su palabra. Tenemos la información que Él ha querido que nosotros tengamos hoy y es necesario que esa información la compartamos a otras personas. Pero no podemos pretender quedarnos solamente en la teoría y nos volvemos solamente aquellas personas que queremos enseñar, pero se nos olvida practicar lo que ha revelado, se nos olvida practicar la palabra de Dios. Así que es necesario que nosotros tomemos en cuenta esto. No ignoremos este estudio, no le demos énfasis a solamente estudiar esto y no solamente prioricemos la teoría, sino que también volvámonos cristianos prácticos, porque es lo que Dios quiere, que seamos cristianos prácticos. Nosotros aquí vamos a estar viendo tres grandes preguntas, donde en esta lección estaremos hablando de la primera de ellas. ¿Cuál es? Bueno, la primera es, ¿quién es el Espíritu Santo? Realmente esto es una gran pregunta que todos debemos considerar. Está la otra pregunta que tiene que ver, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que hizo el Espíritu Santo? Nosotros debemos entender esta otra pregunta también. Y por último, ¿cómo lo hace? Estas tres preguntas realmente son clave. Estas preguntas son importantes. ¿Por qué razón? Porque a la hora de contestarlas, a la hora de entender bien lo que conlleva cada una de estas preguntas, vamos a tener la información adecuada para argumentar, para enseñar a otras personas lo que la Biblia enseña. No solamente esto, sino que a la hora de tener un conocimiento apropiado de la teoría, a la hora de la práctica, vamos a ser más eficientes. Preguntémonos nosotros para otras cosas que requieren de teoría y práctica. Si nosotros queremos irnos a la práctica, pero no tenemos el conocimiento apropiado, probablemente vamos a errar en algunas cosas. De la misma manera es en la palabra de Dios.
y en este estudio. Así que es importante tener las respuestas adecuadas a ellas. No pretendo ser el mejor expositor en cuanto a este tema, pero deseo ser un buen siervo de Dios, apegado a la sana doctrina y compartir lo adecuado, lo que Dios presenta en su palabra. Vamos a ver lo que es esta primera pregunta. ¿Quién es el Espíritu Santo? Bueno, muchas veces no se quiere empezar a hablar de esto, pero es necesario. Hay personas que a lo largo de la historia han comentado errores en cuanto al Espíritu Santo y que son, por ejemplo, los testigos de Jehová. Ellos creen que es una fuerza invisible, activa, que es un poder. Los testigos de Jehová así le llaman la fuerza invisible, activa de Dios. Desacreditan su divinidad y su personalidad. Ellos lo hacen de esta manera y cuando nosotros leemos la traducción del Nuevo Mundo que ellos tienen, pues la manera en cómo la escriben o escriben esta palabra, perdón, pues es una manera muy inadecuada, que no está así inclusive en aquellos manuscritos que realmente no se traduce como ellos lo han hecho. Así que no han sido precisos, no han sido honestos. Pero ¿qué es lo que nosotros podemos aprender aquí partiendo de esto? Si queremos saber quién es el Espíritu Santo, bueno, en realidad hay algo que sí es cierto. Sí es invisible, sí es Dios, es Espíritu. En verdad, sí es poderoso, por supuesto. La Biblia enseña algo más. La Biblia enseña quién es. ¿Y por qué? Porque no solamente tiene estas características, sino que la misma palabra de Dios nos va a compartir a nosotros otras que podemos compartir y nos vamos a dar cuenta de que es más que eso. Por ejemplo, cuando nosotros vemos este texto que es hermoso, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia de las Américas, dice que hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Aquí hay un dato interesante. ¿Cuál es este dato? Bueno, no existen dos o tres espíritus santos, existe un solo espíritu. Y este detalle es importante y si vimos una lección anterior que estuvimos hablando de la deidad, estamos hablando que hay tres personas de la deidad y una de ellas es el Espíritu Santo. Y hay unidad, hay armonía con lo que es las otras dos personas de la deidad, que es el Padre y el Hijo, por supuesto. Así que esto no puede dejarse a un lado. Pero la Biblia nos enseña también que es una persona. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, nosotros vamos a ver aquí algunos detalles. Cuando hablamos de la persona, bueno, aquí vamos a ver en la creación. Lo vamos a ver desde la creación donde vemos estos textos como dice y dijo Dios hagamos o vio Dios todo lo que había hecho y que era bueno en gran manera. Esta palabra aquí vamos a ver que también es el creador, el Padre, la palabra y el Espíritu Santo. Vemos aquí que es hagamos, es pluralidad. Es un solo Dios, por supuesto, pero aquí vemos que hay tres personas en un solo Dios y hay total unidad y son tres personas. La palabra él en hebreo sería singular, pero en el texto aparece Elohim, que es esta palabra plural. Cuando dice Dios, esta palabra aparece así. Así que aquí vemos detalles de él desde la creación y así lo vemos. Pero, ¿qué más? Cuando hablamos que es una persona, podemos ver detalles que no quiere decir que sea una persona de carne y hueso, sino que tiene personalidad, porque la misma Biblia nos enseña esto. Cuando leemos este texto, Juan 14:26, vemos aquí una promesa que Jesús le hace a sus discípulos, a aquellos hombres, que vendría el Consolador, que Él les enseñaría
Y estos detalles son importantes porque si enseña quiere decir que tiene mente, tiene entendimiento, tiene estas características que no podemos dejar a un lado. Otras cosas que nos enseñan, como 1 Corintios 2, del 10 al 11, dice que el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Él conoce las cosas de Dios. ¿Qué nos da este detalle? Bueno, si esto es así, quiere decir que Él es omnisciente y esto es una característica de la naturaleza y esencia de la divinidad, pero esto nos muestra que tiene conocimiento. Así que esto es parte también. En Juan 15:26 nos muestra a nosotros el detalle que también le dice a sus discípulos que Él testificaría de Jesús. Ellos iban a hablar y el Espíritu Santo iba a poner aquellas palabras en su boca. Ellos iban a hablar estas palabras. Aquí nosotros vemos un detalle interesante en cuanto a esto que mencionaremos más adelante. Pero si dice testificaría, ¿cómo lo haría? Bueno, utilizaría palabras, así como lo vemos en estos otros textos que dice que habló, el Espíritu Santo dice, y así lo vemos. Podemos leer, por ejemplo, Hechos 13:2. Si leemos este texto, que así como todos los demás, son textos que podemos leer y corroborar que la palabra de Dios, eso es lo que nos enseña, que Él habla. Así que aquí se nos dice lo siguiente. Dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo, escúchese bien, dijo, dice aquí, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Vemos aquí cómo se nos dice estas palabras. Es importante que notemos que aquí tiene estas características que muestra su personalidad y no pueden ser dejadas a un lado. Veamos estas otras. Dice aquí este texto que el Espíritu Santo glorifica a Jesucristo. Dice que lo glorificará. Dice este texto de la siguiente manera, un maravilloso texto también que dice así. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cómo va a glorificarlo? Con la información que les iba a dar a ellos, que les iba a hacer saber, se las iba a compartir. Esto es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta. No puede dejarse a un lado. El Espíritu Santo tiene mente y voz y voluntad. Ya hemos visto esto, 1 Corintios 12:11, cuando aquí se nos presenta un detalle en cuanto a lo que es que Él dotó milagrosamente a aquellas personas en el siglo I de la iglesia. En Corinto se enlista 9 dones y aquí se dice que Él reparte dones de acuerdo a como Él quiere. La Biblia de las Américas dice de acuerdo a su voluntad. Así que es importante que notemos estas características. También se duele. Hay sentimientos, claro, cuando se les dice a aquellas personas en Éfeso, no contristéis al Espíritu Santo. Es importante esto que nosotros lo entendamos. Dios, nosotros vemos sus características. Nosotros vemos que tiene mente, que tiene sensibilidad, que tiene voluntad. Y esto es suficiente para entender nosotros que es una persona. Pero ¿qué más? Bueno, podemos ver cómo ha sido relacionado y estado allí con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la manera como se presenta no es como una cosa, no es como nada más ahí una fuerza. No, vemos que hay personalidad. En este texto se nos muestran características, cómo estuvo envuelto en el ministerio de Jesús. Si bien es cierto, aquí tenemos un texto, pero si nos volvemos 2 capítulos atrás, en el capítulo 1, del 18 al 25, podemos ver cómo fue el nacimiento de Jesús, estando desposada María, su madre, con José, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Estuvo envuelto allí, puso la simiente, puso allí a lo que es la simiente.
Podemos ver este ejemplo, ilustración, como poniendo ahí la semilla. Puso allí esto y podemos ver cómo Jesús fue encarnado. Pero aquí que lo vemos los nombres juntos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo vemos envuelto en el ministerio de Jesús. Allí vemos esto tan importante cuando él está allá en el Jordán y está Juan el Bautista. Y aquí se presenta esto como paloma desciende. Y el Padre dice unas palabras: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y palabras que muestran, y esto como señal de que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, el Salvador. Detalles interesantes. Podemos verlo también aquí y con las otras dos personas de la deidad en la comisión cuando Jesús resucita de entre los muertos. Podemos ver aquí cómo mencionan estas palabras a sus discípulos. Nosotros vemos que en este texto, cuando él dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, aquí se les da aquí un mandato a ellos y se les deja claro a ellos y de hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bastante importante es esta palabra en este texto que es eis, y ellos iban a ser bautizados, puestos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y era lo que debían de hacer los discípulos, era una orden que debían de acatar aquí que Jesús estaba dando, y vemos la armonía, lo que es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vemos aquí su autoridad, pero también vemos cómo el apóstol Pablo muestra aquí una despedida, cómo menciona estas palabras. Podemos leer este texto, 2 Corintios 13, versículo 14. Si nosotros leemos este texto, nos da una información que es importante cuando menciona al Espíritu Santo. Dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Es una persona, si no, ¿cómo tendría comunión? Es importante esto. Así que aquí hay detalles que se nos muestran también que es una persona. Estuvo involucrado en el ministerio de Jesús, es nombrado aquí por el mismo Jesús cuando comisiona a lo que es sus discípulos y también en una de las despedidas de las epístolas del apóstol Pablo. Pero también vemos cómo el Espíritu Santo es mostrado por el apóstol Pedro y le llama a Dios. Cuando estaban dos personas, Ananías y Zafira, no le has mentido a hombre, le has mentido a Dios, le has mentido al Espíritu Santo. Estos dos textos nos muestran a nosotros que es una de las personas de la deidad y que en la lección anterior estuvimos dando también detalles de esto. ¿Qué más? Queda más que demostrado que el Espíritu Santo es una persona. Estos tres detalles no pueden ser dejados a un lado. Tiene intelecto, ya vimos este texto, tiene sensibilidad y tiene voluntad. Así que no podemos tomar estos textos y darle la vuelta. No podemos decir algo que sea contrario porque la Biblia realmente muestra con claridad que el Espíritu Santo, que es Dios, es una persona de la deidad. Pero también vamos a ver que hay títulos dados en la palabra al Espíritu Santo. Veamos estos textos aquí, tómelos en cuenta. El Espíritu Santo es espíritu de vida. Dice aquí que el Espíritu Santo es del Señor Dios. Dice que es espíritu de poder, pero vemos que es más que eso. El Espíritu Santo de la profecía, qué características únicas, importantes que debemos mencionar y no podemos dejar a un lado. El Espíritu Santo, Espíritu del Padre. Vemos aquí también el Espíritu del Señor, de sabiduría, de inteligencia. Y veamos estos tres textos que están aquí. Vemos aquí características de su esencia, de su naturaleza. ¿Qué podemos ver en estos textos?
que Él es omnipotente, que Él es omnisciente y que Él es omnipresente. Esto es así. ¿Por qué razón? Podemos leerlos, por ejemplo, si nosotros vamos a Romanos capítulo 8, dice de la siguiente manera. Dice así: pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, aquí este detalle que tomo de este texto nos muestra su poder. Sabemos que Jesús fue resucitado de entre los muertos y es claro, y las tres personas en armonía estuvieron allí. Y aquí este texto nos muestra que Él también. Así que esto es importante que lo tomemos en cuenta. Su omnisciencia. Es claro en este texto, el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Cómo va a hacer esto? Bueno, tiene que tener estas características de su esencia y naturaleza. Es omnipresente. Este salmo maravilloso en los versos del 7 al 12 nos dicen lo siguiente. Dice así, Salmo 139, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿O dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo alas del alba, y si habito en lo remoto del mar, aún allí me guiará tu mano. Características que muestran la omnipresencia del Espíritu Santo. No lo podemos dejar a un lado porque la Biblia es clara con estos detalles. ¿Cómo los tomaría usted? Veamos estos otros detalles. Mucho cuidado con este primer texto, Juan 14, 16 o 26. Nosotros vemos la palabra consolador. Aquí el Espíritu Santo fue el consolador de quienes, de aquellos en el siglo primero de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos fueron dotados milagrosamente. Ellos se les decía lo que iban a hacer. Cuando ellos iban a estar en una situación difícil, no tenían ni siquiera que pensar lo que ellos iban a hablar, porque en ese momento se les iba a dar a ellos lo que iban a hablar. Así que este detalle es importante. Hoy nosotros tenemos un consolador, alguien que aboga por nosotros y por supuesto están en total armonía. Sin embargo, primera de Juan 2:1 nos muestra esto. ¿Quién es nuestro abogado? Y es la palabra que se utiliza aquí, Paracletos, es Jesús. También vemos aquí una característica que es sumamente importante. Eterno, eterno. Esta palabra no puede ser dejada a un lado por nadie. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, aquí Hebreos capítulo 9, versículo 14, lo siguiente. Dice así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Espíritu eterno, características que nos muestran su divinidad, que nos muestran detalles de quién es el Espíritu Santo. Vemos aquí respuestas, se nos contestan más de una de las preguntas que podamos tener de quién es. Bueno, el Espíritu Santo es santo, por supuesto, es poder del Altísimo también, el Espíritu de adopción. Vemos aquí de Cristo, de consejo, textos que nos dan detalles que no podemos dejar a un lado. Aquí también se nos dice, es de gloria, de Dios, por supuesto es Dios, de santidad, de juicio, de conocimiento, de vida. No podemos dejar esto a un lado. Todo debe ser tomado en cuenta. Pero aparte de estos títulos que encontramos, hay credenciales que la misma palabra de Dios nos comparte. Esto ya lo hemos hablado. El Espíritu Santo participó en la creación, por supuesto que sí. Génesis 1, versículo 2, que aquí se nos dice lo siguiente en la Biblia. Dice, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de
las aguas. Qué importante es esto. Estuvo envuelto en la creación de los cielos y la tierra y la humanidad. Claro que sí, pero también se nos presenta un detalle y que aquí vamos a ver que es que inspiró la escritura. ¿Qué podemos ver nosotros en este texto? Debemos tomar en cuenta la palabra inspiración. La palabra inspiración nos demuestra que está directamente bajo la influencia divina. Toda la escritura, por supuesto, toda, inclusive los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento, han sido dados directamente bajo la influencia divina. Así que es importante esto. Aquellos hombres que escribieron, aquellos 40 hombres fueron inspirados. Así que es importante. Este otro detalle que nos presenta aquí es necesario que lo entendamos y lo vamos a entender en un texto que más adelante vamos a compartir, que es aquellas personas que hablaron la palabra de Dios. Es Dios, escúchese bien, no es la persona, es Dios hablando por medio de la personalidad humana. Y esto se conoce como inspiración verbal plena, plenaria, por completo. Es necesario que entendamos esto. También podemos ver otros credenciales, así que es necesario que tomemos en cuenta. ¿Ayudó a Jesucristo en la encarnación? Esto lo mencionamos, por supuesto que sí. Puso la simiente. Otros detalles. Trabaja en convencer. ¿Cómo lo hace? Entendamos esto, lo vamos a hablar más adelante. Pero estos son credenciales del Espíritu Santo. ¿Quién es? Estos son detalles de él. Trabaja regenerando al creyente. Se va a preguntar también, pero ¿cómo lo hace? Esto lo veremos más adelante. Pero estos son credenciales del Espíritu Santo. ¿Liberó al creyente del Antiguo Testamento? Claro, ya tenemos el Nuevo Testamento que fue inspirado por él. Por supuesto que sí. Reveló a hombres, operó de esta manera en el siglo primero de la iglesia. Claro que sí. ¿Qué más detalles podemos hablar? Bueno, aquí hay otros. Fortalece. Efesios 3:16. Recuerden, ¿cómo lo hace? Estaremos hablando más adelante. Santifica. Tesalonicenses 2:13. Salva. Tito 3:5. Justifica. Primera de Timoteo 3:16. Testifica. Hebreos 3:15. Por medio de la palabra. Da testimonio por medio de la palabra. Impulsa a amar a Dios por medio de la palabra. Nos guía hacia Dios por medio de la palabra. Levanta de la muerte por medio de la obediencia a la palabra. Nos santifica por la palabra. Juan 17:17. Importantes detalles que debemos tomar en cuenta nosotros. Y podemos ver estos otros acá que debemos decir. Efesios 6:17. El apóstol Pablo diciéndoles a aquellas personas que tomen la armadura de Dios, que tomen la espada del Espíritu, que es la palabra. Detalles importantísimos. El Espíritu Santo es una persona. La palabra es la revelación del Espíritu Santo. El Espíritu y la palabra no son lo mismo. Entendamos este detalle. Implanta la palabra, hoy la tenemos aquí, cuando la obedecemos, la interiorizamos. Qué importante es esto que se ha dado. Justifica a través de la palabra. ¿Cómo? Sabemos, por medio de la obediencia al Evangelio. Da testimonio a través de las Escrituras. Claro que sí. Alumbra. Importante este detalle, uno de los credenciales, que es algo que debemos tomar en cuenta. Cuando hablamos del Espíritu Santo, sabemos que Él ha revelado, ya está la revelación completa y es a través de la palabra que nosotros somos iluminados. Lámpara es a mis pies. ¿Qué? Palabra. Es así de importante. Es necesario esto, la palabra.
y lumbrera mi camino. Así que debemos tomar estos detalles. Y también es aquí donde vemos aquellos profetas que hablaron, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Veamos este texto y lo podemos leer también. Si vamos a segunda de Pedro, a la segunda epístola que escribe el apóstol Pedro, aquí vamos a este primer capítulo. Dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. No fue por voluntad del hombre, no fue decisión del hombre, sino que hombres, escúchese bien, sino que hombres, sí, pero inspirados totalmente bajo la influencia divina por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Así que es un detalle que no podemos dejar a un lado. Si en esta primera lección podemos preguntarnos qué aprendemos aquí, qué es lo que podemos decir, bueno, aquí hay detalles en cuanto a quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, sí, es una persona, entendemos eso. Hay características de su trabajo, cómo estuvo envuelto en la creación, cómo estuvo envuelto en el ministerio de Jesús, cómo estuvo envuelto en la inspiración de la palabra de Dios, cómo trabaja por medio de la palabra de Dios, detalles que no pueden dejarse a un lado. En este momento estamos acá en lo que es la primera lección. Ruego que en este tiempo hayamos aprendido lo necesario para saber quién es el Espíritu Santo. Que Dios les bendiga.